discusiones. Después de esa ronda de discusiones, donde cada uno va a tener el turno de presentar brevemente su intervención, vamos a hacer una primera serie de discusiones entre nosotros y después, después de esa segunda ronda de conversación, abriremos el espacio al público para que el público, a través de la herramienta de Zoom, pueda alzar la mano y se le dará la palabra para que pueda participar. Profesores Germán, Rodrigo, Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por sacar estas discusiones al público y por involucrar a la comunidad universitaria en general y a la comunidad mucho más amplia en este tipo de reflexiones. Entonces, bienvenidos todos y voy a comenzar dándole la palabra a la profesora Bradbury. Después seguiremos con el profesor Ayala y terminaremos con el profesor Rodrigo. Valentina, tienes el micrófono. Ok, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Valentina, te escuchamos. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Adrián por la presentación. Considero que, como lo dijo, me sumo a la reflexión sobre la necesidad de pensarnos muchos ejes emblemáticos de nuestro planeta, de nuestra humanidad. Estamos pasando por un momento complicado desde la perspectiva económica, ambiental, sanitaria y humana en toda su integralidad, pero considero que al menos debería ser una oportunidad para generar unos procesos de reflexión, un proceso de pronto de concientización sobre el porqué de estas afectaciones en las distintas dimensiones que anteriormente mencioné. Entonces me parece muy importante que tengamos estos espacios en medio del confinamiento para poder reflexionar al respecto y para que ojalá puedan haber transformaciones a futuro después del final de esta pandemia. Bueno, quiero empezar también por hacer una pequeña salvedad, porque creo que todos y todas nos hemos estado acercando a alguna terminología y algunos conocimientos propios de otros campos científicos como la biología, la epidemiología. Entonces haré algunas menciones a estos conocimientos y puede que me equivoque en el uso de alguna terminología. Si de pronto se encuentran personas expertas, entonces pido con antelación me disculpen si hago algún tipo de error en el uso de la terminología especializada. Bueno, entonces, como bien lo había dicho Adrián, la idea de este foro es pensarse un poco uno de los ejes neurálgicos de esta situación, que es la relación con la naturaleza, y yo quise también enfocarlo un poco a la relación con los animales debido a las principales hipótesis, las que tienen más fuerzas sobre el origen del virus. Entonces quiero empezar por hablar de una película que no me vi, pero que una compañera me recomendó y me compartió el argumento de la película. Y me pareció un argumento muy poderoso, especialmente para la coyuntura del momento. La película se llama The Happening y inicia con las muertes de unas personas, creo que es en la ciudad de Nueva York, personas que están en unos parques de la ciudad empiezan a cometer suicidios, entran en un estado mental de trance un poco inestable y posteriormente se suicidan. Empiezan siendo algunas personas en la ciudad de Nueva York, pero poco a poco se va expandiendo en toda la nación. Entonces, las primeras, así como pasó en nuestra realidad, las primeras hipótesis frente a ese fenómeno es que se trata de una arma bioterrorista, que se trata del ataque de algún otro país a través de alguna herramienta o algún arma biológica o química. Y bueno, esa es la primera hipótesis, pero cada vez más se empieza a notar la poca probabilidad de esa hipótesis debido a que parece ser algo totalmente incontrolable, algo que no puede ser pensado o que no corresponde como a la ingeniería humana. Empiezan las investigaciones y se dan cuenta que el origen de esos suicidios masivos en la población tiene que ver con unas toxinas que libera la tierra, y esas toxinas envenenan a las personas y las llevan a cometer el suicidio. La explicación de la película, un poco del argumento, que nuevamente reitero me parece muy interesante,
es que son unos mecanismos de autopreservación del planeta. El planeta, para poder preservarse, para poder sobrevivir, lo que hace es que intoxica a los seres humanos para que ellos mueran y así pueda seguir viviendo. Lo que también a su vez me hace pensar en algunas reflexiones que hacía el profesor Enrique Leff en la conferencia inaugural del doctorado de regiones sostenibles, cuando decía que era muy probable que la naturaleza siguiera existiendo después de que la especie humana se extinguiera. Decía algo así como que la naturaleza ha existido antes y es probable que siga existiendo después, y le adjudicaba una importancia muy grande a la capacidad de resiliencia de la naturaleza. Entonces, bueno, introduzco esta reflexión porque creo que tiene mucha pertinencia y mucha relación con la situación actual que estamos viviendo, sobre todo porque una de las manifestaciones o de las consecuencias que más ha llamado la atención de este momento ha sido la visualización de animales que han llegado a centros urbanos y centros poblados en diferentes partes del mundo, o también de la vida marina que ha podido expresarse en toda su amplitud. Creo que muchos de ustedes han visto los videos alrededor de todo el mundo, y nos hace también reflexionar sobre las formas en las que el ser humano y su modelo de vida, su modelo de producción, tiene fuertemente reprimida al mundo, o reprimido al mundo animal. Bueno, entonces, este argumento de esta película nos lleva entonces un poco a reflexionar sobre la pandemia actual que estamos viviendo y sobre cuáles son los posibles orígenes de ello. Entonces, quisiera hacer una aclaración que considero es importante frente a las distintas hipótesis que se han planteado sobre el origen del virus, porque algunas todavía siguen vigentes y siguen circulando en redes sociales, en internet, etc. Entonces, en un principio se consideró, o uno de los primeros planteamientos que estuvo circulando en redes sin que hubiese una voz de autoridad oficial, era que el virus había sido creado por el gobierno norteamericano y que había sido implantado en China para afectar la economía china. El presidente Trump acusó al gobierno chino en algunas ruedas de prensa de tener esa versión, de haber construido esa versión y de haberla querido implantar y hacerla circular. Posteriormente, a partir del momento en el que el virus empezó a expandirse y que al parecer, porque a veces también hay unas dudas frente a la credibilidad del gobierno chino, pero al parecer luego el gobierno chino logra controlar un poco la situación, y mientras que en otros países la situación pues se desborda un poco, entonces ya la teoría de conspiración cambia y se dice que ya es el gobierno chino que ha creado este virus. Pues hay unos que dicen que lo ha creado para afectar a la economía occidental, incluso se habla de laboratorios, de pruebas y todo lo demás. En el mes de marzo, en la revista científica Nature Medicine, se publica un artículo. El artículo recibe total aprobación de la comunidad científica, no solamente en Estados Unidos, sino en la comunidad científica universal. Y en este artículo los investigadores plantean con mucha certeza que este virus no ha sido ni creado por las características propias del virus, no ha sido ni creado ni manipulado por el hombre, o por el ser humano más bien. Sino que ha sido todo, digamos, la perfección o la eficacia en las formas en las que funciona el virus hace entender que ha sido el producto de una selección natural. Y ellos plantean tres principales razones. En un primer lugar, dicen que para que hubiese podido haber una manipulación del virus, se tenía que tener un virus conocido dentro de la plantilla de virus, conocido por la genética, digamos, por la comunidad científica humana. Y dicen que el virus, que también es un virus encontrado en murciélago más cercano, tiene aún una distancia genética de 4%. Para nosotros, en términos absolutos, 4% parece muy poco, pero en términos de las dinámicas propias de la genética, 4% es mucha diferencia. Entonces, en primer lugar, no hay un virus tan similar genéticamente para que hubiese podido ser manipulado por el ser humano.
En segundo lugar, pues lo que decía en un principio, la eficiencia en las formas en cómo este virus, esta proteína, llamada por esa causa coronavirus, porque son como unas astillas, unas proteínas que se agarran a las células humanas y logran penetrar la célula. Entonces, las características de la eficiencia y de la eficacia del virus hacen también entender que esto es el resultado únicamente de un proceso de selección natural, que ha podido ser la mutación de un animal hacia otro animal, lo que ha permitido que el virus logre desarrollarse para afectar el sistema inmunológico de ese ser vivo. Y en tercer lugar, que se trata, como lo decía, de una mutación en donde se encuentran dos virus que parecen de origen de murciélago y origen de pangolín. No se sabe cómo fue el proceso evolutivo, digamos, cuál fue el primer animal, o no se sabe con certitud el origen de ello, pero sí se sabe que se trata de una combinación de al menos dos tipos de virus. Entonces, decían también en uno de los artículos que las simulaciones que se habían realizado con los otros tipos de virus parecidos mostraban que era imposible esa combinación. Entonces, desde las estadísticas y estudios humanos, pues ese resultado no daba, lo que también fortalece la tesis de que se trata de un proceso natural. Y lo último es que tampoco se sabía que ese tipo de combinación podía afectar al humano. Y es algo también que hemos estado vivenciando a medida que ha ocurrido. Entonces, a partir de esos tres, digamos, postulados, se refuerza la idea de que el origen del virus tiene que ver con los animales, con la relación entre seres humanos y animales. Y por esta razón me parecía importante aclarar las tesis sobre el origen del virus. El artículo concluye entonces que pues, hay dos posibles procesos en el origen de la infección. Puede haber sido un proceso de selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica, es decir, poco a poco se fue transfiriendo de un animal a otro animal hasta que se perfeccionó y luego pudo transferirse al ser humano. O pudo haber sido una selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. Es decir, que puede ser que se haya transferido de un humano a otro humano a otro humano hasta que el virus logró perfeccionarse y ahí sí infectar, contaminar, etc. Entonces, si nos pensamos o si, digamos, tenemos la claridad de que el origen del virus no es el producto del laboratorio, sino que es una zoonosis, entonces también podemos preguntarnos, o generalmente nos preguntamos, bueno, ¿y cómo pasó? ¿Cómo fue posible que se contagiara de un animal a un ser humano? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasa este tipo de contagio? ¿Existe alguna responsabilidad? ¿Existe alguna forma de prevenir? ¿Existe alguna forma de prevenir este tipo de contagio? ¿O podemos pensarnos en futuras formas de prevenir estos tipos de contagios? Y eso me lleva a ya hablar un poco más, de manera un poco más explícita de los animales. Y algo muy interesante es que, bueno, se considera que una parte del COVID está relacionado con un virus de la especie de pangolín. Perdón, quiero compartir la pantalla para mostrarles algunas diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Valentina, yo las veo. Ok. Bueno, entonces, en el año 2020, eso fue, bueno, no, en este año ya la revista National Geographic e incluso desde antes varios estudios científicos y varias publicaciones y varias organizaciones animalistas habían manifestado una preocupación muy grande frente al peligro de extinción del pangolín. Y National Geographic explica que el pangolín es el mamífero más traficado en el mundo. Entonces, ya por ahí empezamos un poco a politizarnos sobre los cuestionamientos previamente elaborados. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Hay alguna forma de prevenirlo? ¿Habrán formas de prevenir futuros virus?
Y eso me lleva también a algunas declaraciones que han hecho en el campo científico. Por ejemplo, la Sociedad Zoológica de Londres plantea también que muchos de los posibles orígenes de la transmisión del virus hacia los humanos tiene que ver con la afectación del hábitat natural de la fauna silvestre, y también tiene fuertemente que ver con el tráfico de animales. Entonces, el origen, en términos más explícitos, es un desbordamiento zoonótico o transferencia. La Sociedad Zoológica de Londres explica, y luego voy a otro punto rápidamente, explica que estos animales silvestres son capturados y son puestos en unas condiciones sanitarias muy cuestionables, pero además también en condiciones que les genera estrés. Están enjaulados, están hacinados, están en zonas en donde pues no son las zonas propias de su hábitat natural. Explicaba, por ejemplo, que el murciélago tiene un sistema inmunológico bastante fuerte y durante varios momentos en el día, creo que hablaba de 2 momentos, logra subir unas temperaturas de 39 grados, lo que hace que el virus, cuando se transfiera al ser humano, es bastante resistente. Cuando están en unas condiciones como lo sucede en las comunidades humanas de tráfico, de comercio, pues su sistema inmunológico se ve deprimido, se ve afectado y no tiene las mismas condiciones para luchar contra ello. Bueno, eso en términos generales ha sido uno de los principales planteamientos. Y de hecho, pues China, el gobierno chino ha prohibido el tráfico de la fauna silvestre y otros países se están sumando a esa iniciativa. Hasta ahí más o menos tenemos todos como ciertos consensos. Pero la cosa también empieza a complicarse cuando hablamos también de las formas en que los humanos se relacionan con la agricultura y especialmente con la cría industrial de ganado, de cerdo, de lo que generalmente nos alimentamos. Entonces voy para la siguiente idea. En diciembre del 2013, la FAO había advertido en un informe llamado Ganadería Mundial 2013, un panorama de enfermedades cambiantes, que el 70% de las enfermedades humanas son de origen animal. Y estas cifras fueron igualmente confirmadas, acá hay otra diapositiva, han sido confirmadas por la Organización Internacional de Sanidad Ambiental. Acá, por ejemplo, podemos ver en la diapositiva que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, que al menos el 75% de los agentes patógenos de enfermedades infecciosas emergentes del ser humano son de origen animal, el SARS, el MERS, el COVID, el ébola, el VIH, la influenza, etc. El investigador francés François Renaud del Centro Nacional de Investigación Científica explica un poco cuáles son los orígenes de la gripa H5N1, que es la gripa aviar. Y explica que, digamos, los orígenes están en la cría industrial de animales. Explica que el virus de la gripe aviar es un virus que, aunque es virulento, es decir, tiene unas capacidades infecciosas o de afectación de los cuerpos muy fuertes, pero es poco eficaz en el estado salvaje porque aniquila a su huésped rápidamente. En términos coloquiales, cuando el ave tenía el virus, pues se moría. Entonces, el virus no era eficaz o la transmisión a otros animales era muy limitada. Pero en condiciones de cría industrial intensiva, los animales están hacinados de manera masiva en un mismo espacio. Además de eso, pues se generan prácticas, dice el investigador, de promiscuidad, y eso genera que la infección sea mucho más... Hay también, dice el autor, un proceso de prueba y error. Es decir, que el virus termina, en un estado salvaje el virus no se transmitiría, pero como hay unas condiciones de hacinamiento, de una fuerte concentración, además de eso, de la inyección de antivirales, antibióticos, etc., entonces permite que ese virus se pueda expandir, se pueda fortalecer y se pueda... Estoy teniendo yo creo que unos avisos de tiempo. Ok. Se puede expandir. Entonces,
nos hacen pensar mucho en eso. Bueno, como ya tengo poco tiempo, también Silvia Ribeiro, la FAO y otras organizaciones nacionales e internacionales explican que el 80% de los antibióticos que son vendidos es para la cría, para el sistema agroalimentario industrial. Entonces nos preguntamos, bueno, si ya tenemos este conocimiento, si sabemos además cuáles son los efectos de la utilización intensiva de agrotóxicos, antivirales, antibióticos en los animales, ¿por qué no nos estamos pensando o por qué no nos estamos cuestionando sobre ese tipo de sistema de la alimentación? Bueno, tengo poco tiempo, pero quería simplemente ir terminando con esta frase. Silvia Ribeiro dice que esos sistemas agroalimentarios o esta cría industrial de animales es una situación patológica de reproducción de virus y bacterias resistentes. ¿Por qué no nos preguntamos o por qué no nos cuestionamos sobre estas condiciones de producción animal? El científico, perdón, decía que no solamente esto había pasado con la gripe aviaria, sino que también pasaba exactamente lo mismo con la gripe porcina. ¿Y por qué no nos lo preguntamos? Porque efectivamente hay unos capitales muy importantes allí, en la producción de agrotóxicos, en la producción de transgénicos, en la producción de forraje animal. Entonces, eso implica también recuestionarse muchas de las estructuras del modelo económico. Entonces, yo creo que un poco para ir terminando, la reflexión es sobre las formas en las que nosotros nos relacionamos con los humanos, con los animales, las formas también de nuestros sistemas alimentarios, las formas también de nuestros tipos de consumo. La FAO también explicaba que en muchos países el 70% de los alimentos dependen de las producciones de pequeña escala, pequeñas hectáreas o pequeñas comunidades agrícolas. Y por último, François Renaud se pregunta, bueno, actualmente somos 7.000 millones de habitantes. En unos años, en unos 5 años, podremos llegar a ser 8.000, 9.000 o 10.000 millones de habitantes. Eso implica que van a haber unas necesidades alimentarias muy grandes y que se van a necesitar ofrecer a esas necesidades proteicas. Bueno, disculpa por haberme pasado el tiempo y dejo allí. Gracias, Valentina. De todas maneras, más adelante habrá tiempo para volver sobre tus apreciaciones. Muchas gracias. Voy a dejar, listo, voy a cerrar tu pantalla. Muy bien, vamos ahora entonces a darle la palabra al profesor Germán Ayala a que nos comparta su intervención. Germán, tienes la palabra. Voy a darte ya micrófono. O sea, espérate, ya te lo pongo, Germán, que no te encuentro aquí en la... Listo, Germán, ahora sí. Ok, bueno, buenas tardes para todas y todos. Yo me voy a permitir leer un pequeño texto, no me demoro sino 5 minutos. Y quiero iniciar la intervención citando un pequeño párrafo de un artículo que escribió hace poco Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. Abro comillas, desde antes de la crisis, los mismos analistas financieros estaban hablando de la necesidad de resetear el capitalismo. Me gusta repetir una obviedad que le leí alguna vez a un economista gringo. Lo que es insostenible tiene que parar. Cierro comillas. Y quiero anclar entonces lo dicho por el rector de la Universidad de los Andes con la sostenibilidad. Pensaba esta más allá de un discurso que, a mi entender y a mi juicio, se está volviendo manido, porque todas las organizaciones, instituciones, hablan de sostenibilidad y defienden sus prácticas, muchas de estas insostenibles. Y hablo de prácticas como la agroextractiva, a todas luces insostenibles. Entonces yo creo que hay que asumir con seriedad y compromiso la sostenibilidad como un modelo no solo evaluativo, sino educativo. Y allí encuentro un vacío enorme en el modelo educativo colombiano, en la medida en que nunca nos educaron para vivir, para saber, para entender y comprender qué es eso de vivir, de tener o estar dentro de un país biodiverso. Y quiero recordar brevemente una anécdota. En 1995 recorrí una parte importante de la Serranía de los Paraguas, límites entre el Chocó y el Valle del Cauca. Y en una escuela veredal
los líderes de la expedición científico-comunitaria de la cual yo hacía parte, le preguntaron a los niños más o menos de 10 años en adelante, les preguntaron qué era eso de la biodiversidad y ninguno de los niños supo responder. Y estaban quizás en medio de uno de los ecosistemas más mega biodiversos que hay en el Chocó. Entonces, eso para indicar que se necesita es una revolución también cultural y educativa. Todo lo anterior, y aclaro que estábamos en un territorio en donde ya se estaba deforestando, ya había potrerización, ya estaba la coca, y eso que en el 95 ya teníamos la nueva constitución política de Colombia, teníamos una constitución verde, ya había el Estado asumió unos compromisos internacionales a partir de la Cumbre de la Tierra, en fin, y en ese contexto y a pesar de tener esas instituciones nuevas ambientales, ese ecosistema venía sufriendo unas transformaciones muy fuertes. Sobre las lecciones que nos puede dejar el COVID-19, la pandemia y el confinamiento en el que estamos todos, insisto en una concepción educativa, evaluativa de la sostenibilidad, de frente a todo tipo de actividad y las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Esa dualidad no puede desaparecer. Justamente eso, en esa dualidad se sostiene o vive la sostenibilidad, emerge la sostenibilidad. Sin esa dualidad es imposible entonces discutir para qué hablar de sostenibilidad si superamos entonces, digamos, y si nos ubicamos en un escenario de posnaturaleza, por ejemplo. Y para ello propongo entonces que se le dé mayor relevancia a una perspectiva cultural de la sostenibilidad, que nos lleve a revisar a todos y a cada uno de nosotros prácticas de consumo, ideas de felicidad, las relaciones con la naturaleza, con los ríos, con los demás ecosistemas y las especies que cohabitan y coevolucionan con nosotros. Y hay que someter a profunda revisión, por ejemplo, el modelo de la gran plantación, los monocultivos, el extractivismo, la vía de explotación de oro, carbón, fracking, la ganadería extensiva y, por supuesto, el consumo de carne, en particular la ganadería extensiva no tecnificada y que está pensada más como una especulación, como un negocio de especulación inmobiliaria. Tienen 4 vacas, pagan poco predial y están en el negocio de la especulación inmobiliaria. Pero dejo quizás a la audiencia, a mis compañeros, un tema que me inquieta, además de los otros planteados, la posibilidad de ponerle límites al turismo. Pienso que eso, y recojo lo dicho por la compañera Valentina, cuando dice que están apareciendo y emergiendo las especies que no habían visitado bahías y ensenadas por la no presencia del ser humano. Yo creo que esa es una de las actividades que seguramente habrá que modificar y transformar rápidamente, porque es quizás una de las industrias que más afecta a ecosistemas marinos, los parques nacionales naturales, por ejemplo. Podrían utilizarse, y planteo eso como una idea, aprovechar las nuevas tecnologías de audiovisuales para que las cámaras trampas nos permitan conocer qué hay de biodiversidad y no tener que ir a desplazarnos allá, porque tenemos que entender que como especie somos una especie de gran poder perturbador de los ecosistemas. Entonces yo dejo ahí y muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tu intervención, por tus sugerencias, que son muy provocativas y seguramente vamos a volver sobre ellas al término de esta primera ronda. Y me permito entonces darle la palabra a nuestro compañero Rodrigo para que nos comparta sus opiniones. Rodrigo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este foro muy pertinente, muy necesario de cara a esa crisis sanitaria por la que estamos pasando, una pandemia que realmente está cambiando nuestros estilos de vida. Y hay que entenderla en cierto sentido como un resultado de estas crisis socioambientales que estamos experimentando de unas décadas para acá. Quiero hacer como el aporte en ese sentido. Es decir, no se trata de echarle la culpa al animal no humano, al murciélago, al pangolín, como lo mencionaba Valentina, sino básicamente es cuestionarnos efectivamente cómo se está estableciendo esa relación entre el mundo humano
y el mundo no humano, incluyendo en ello, por supuesto, las relaciones con los animales. Y es en ese sentido cuando se observa que prácticamente este tipo de crisis debe evaluarse efectivamente como efecto, como un resultado de esa forma como estamos organizados, no solamente en términos político-económicos, sino la forma como hemos incorporado culturalmente ciertos tipos de valores. Es decir, en estos momentos podemos afirmar que la humanidad está siendo puesta a prueba. O con más precisión, nosotros mismos nos hemos puesto a prueba en relación con un tipo de valores que ha atravesado históricamente nuestra organización social, política, económica. Entonces, la prueba consiste en qué tipo de valores vamos a seguir confiando para asegurar no solamente nuestra supervivencia como especie humana, sino principalmente como parte de todo un macrosistema. Y es en ese sentido que debemos evaluar cuáles son esos paradigmas que han generado la crisis. Obviamente, uno de esos elementos está asociado a lo que mencionaban nuestros colegas participantes. Para nadie es un secreto que obviamente ha incidido significativamente la cuestión de esa mirada de producción a gran escala, pero que a su vez descansa en esa cultura consumista. Es decir, el problema va en doble vía. Por un lado, una producción a gran escala al servicio de un modelo económico capitalista, pues, un capitalismo que raya en, como se mencionan algunos autores, incluso una forma de violencia, pero también en el consumismo que lo soporta, ¿sí? Y es a raíz de allí que vienen las críticas no solamente a los experimentos con animales para lograr satisfacer ciertos estilos de vida de la humanidad del mundo contemporáneo, sino el problema de las granjas industriales, de la ganadería, ¿sí? Que por cierto fueron objeto de críticas, al menos en obras como la de Liberación Animal, en la década de los 60, de la mano de autores como Peter Singer, quien es uno de los autores pioneros que promueve esos movimientos animalistas que ponen el dedo en la llaga al momento de criticar las consecuencias de ese modelo de producción, pero también nuestros hábitos como grandes consumidores. Y en ese orden de ideas, obviamente la crítica no se debe asociar, además de esa relación con el animal humano, también esa relación con el mundo natural en general. Entonces, este es el momento para que pensemos en esos grandes paradigmas que hemos sostenido como sociedad y evaluar en qué medida podemos promover o propiciar cierto tipo de cambios como individuos y como sociedad. El primer paradigma es de orden ontológico, ¿sí? Es de orden ontológico y tiene que ver un poco también resultado de la cuarentena, de estar en nuestras casas, porque eso da mucho para tomar conciencia de sí, ¿sí? Es un pretexto para tomar conciencia de sí. Cabe preguntarnos en qué momento de la historia humana, cuando el ser humano toma conciencia de sí, eso deviene en determinado momento
en el individualismo, porque es en el individualismo, en esa concepción ontológica del ser y su lugar en el mundo, que le da lugar, entre otras cosas, a una forma de organización caracterizada por la competencia, ¿sí? Por la búsqueda de ciertos fines egoístas, y en ese sentido, el gran reto en la dimensión ontológica significa en empezar a hacer una transición de ese paradigma individualista a un paradigma donde una de las características de las relaciones sociales está principalmente permeada por aspectos como la cooperación, pero también la empatía, ¿sí? Es esa empatía la que se revela en las muestras de solidaridad, entre ellas pilar central en estos momentos de crisis, donde se le solicita, se le pide, se le exige incluso a cada persona y a cada ciudadano que se solidarice con los demás, ¿sí? Que desarrolle esas capacidades empáticas. Y esa exigencia es lo que, a mi modo de ver, está permeando para empezar a superar esa dimensión ontológica basada en el paradigma individualista a escenarios donde empieza a tomar realmente mayor sentido y vida esa dimensión de la cooperación. Pero también es la crisis actual un reto para la humanidad, porque se está poniendo a prueba un paradigma epistemológico que ha marcado mucho la forma como concebimos la realidad. Ese paradigma epistemológico que obviamente hunde sus raíces en el surgimiento con el surgimiento de la ciencia moderna, que está basado en el desarrollo o en la preeminencia de una racionalidad tecnocientífica, está siendo cada vez más cuestionada por los mismos académicos y por la misma comunidad intelectual, ¿sí? Pensante, que aborda críticamente la pregunta por el conocimiento y por la realidad. Y es claro que ese paradigma también en estos momentos se ve profundamente alterado. Obviamente ya venía siendo objeto de un revisionismo crítico por muchas décadas, pero ese también es el momento de prueba en donde finalmente vamos a ver en qué medida como sociedad vamos a empezar a construir y a vernos como individuos que realmente requieren el desarrollo de otro tipo de habilidades para esa comprensión de la realidad. Una realidad compleja que debe ser mirada también en clave sistémica. Entonces, esa formación, también retomando lo que decía el profe Germán, esa revolución educativa tiene que ver también con la capacidad que vamos a tener como individuos y como ciudadanos para desarrollar esa capacidad cognitiva, para ampliar nuestro horizonte mental desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva de apreciar esa complejidad, donde esa racionalidad científica es complementada por una dimensión donde el conocimiento también es comprensión, la capacidad para comprender, ¿sí? Otra dimensión que está haciendo prueba ahora en este momento de crisis socioambiental es una dimensión que podemos enunciar, tiene su anclaje en el paradigma político de esta relación entre la ciudadanía y el Estado. Ustedes saben que esa relación entre la ciudadanía y el Estado, pues obviamente cobra su fuerza con el surgimiento del Estado moderno, que le da al individuo o lo comprende como un sujeto de derechos y al Estado como ese gran ente que en cierta forma
debe garantizarle esos derechos. Pues bien, lo que estamos viendo en este contexto de crisis global y mundial es que no solamente se trata de pensarnos como ciudadanos, sino principalmente como agentes políticos que tienen la capacidad de desbordar las fronteras de la nación, pero también del Estado, para empezar a comprendernos en el marco de una comunidad global, en el marco donde somos habitantes de un tejido social mucho más amplio, que implica, entre otras cosas también, ese tipo de diálogo intercultural en torno a lo que significa la calidad de vida, lo que significa el bienestar. Por supuesto, demanda un sentido para el individuo, esa mirada de ver su responsabilidad, una responsabilidad que no solamente es social, sino también ambiental, en relación con las generaciones presentes y, por supuesto, las generaciones futuras. Y eso por sí es una especie de llamado de atención a ese antiguo paradigma político en el que hemos estado empecinados. Pero también está siendo puesto a prueba la dimensión o paradigma ambiental misma, porque no se trata solamente de pensarnos desde esa tradicional mirada antropocéntrica, donde pensamos el bienestar o buscamos el bienestar de la naturaleza en función del bienestar humano. Es cierto que tenemos los seres humanos un derecho a un ambiente sano, pero las crisis ambientales locales y globales, entre ellas esas crisis sanitarias, las enfermedades que nos están afectando, el cambio climático, la deforestación, la contaminación de ríos, el daño a los bosques y a los ecosistemas, implica pensarnos desde una ecología más profunda, algunos dirían de pronto un ecocentrismo, para otros desde un paradigma más biocentrista, donde lo que importa es efectivamente esas relaciones que tenemos con la vida por el valor de ella misma, y no solamente por el lugar instrumental que le podamos dar. Por lo tanto, la crisis actual, en tanto que crisis ambiental, también reta a pasar a nuevos paradigmas. En este orden de ideas, se trata también de poner en crisis el paradigma económico, como bien lo han dicho mis colegas Valentina y Germán. En últimas, la causa tiene mucho que ver con ese modelo de desarrollo capitalista que generalmente está fundamentado en esa relación instrumentalizadora, explotadora, de dominio sobre la naturaleza. Y es precisamente ese tipo de concepciones lo que ha repercutido en diversas afectaciones socioambientales que exigen, por lo tanto, hablar en términos ya no meramente de un desarrollo sostenible, sino también en claves de sustentabilidad. Es decir, en clave de una apuesta auténtica por el valor que tiene la vida en todas sus dimensiones y, obviamente, responder coherentemente a dicha concepción con nuestros hábitos, con nuestros estilos de vida y por la forma, obviamente, como estamos pensando nuestros proyectos de vida tanto personal como social. Como dice Richman, debemos básicamente centrarnos en aquel principio en el cual suficiente es mejor. Otro de los grandes paradigmas que son puestos a prueba es ese paradigma social o sociocultural, donde se separa lo público de lo privado, heredero del pensamiento, de cierta corriente del pensamiento moderno. ¿Sí? Eso es puesto a prueba en este momento de crisis porque es claro que dicha separación es realmente artificiosa. No se puede desvincular mi condición como persona
de esa condición con otras esferas de realización en el contexto de la familia, de la sociedad y del planeta. Están estrechamente interrelacionadas. Por lo tanto, ante el tradicional paradigma, lo que emerge ahora es la oportunidad que tenemos todos, ya sea que la tomemos o no, de pensar ese tipo de relaciones en sentido más amplio, donde lo fundamental es la relacionalidad misma, el encuentro con el otro, lo que ello implica para la construcción del sí mismo y también para la consolidación de las relaciones intersubjetivas. Entonces, son como dimensiones en las cuales también invito a pensar, sumándome a lo que han dicho mis compañeros, y que es el momento, creo que pertinente, para realmente hacer ese tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que va a pasar principalmente cuando termine esta crisis y cuál es el camino que vamos a tomar? En la medida que vamos a tener la capacidad para aprender las lecciones o vamos a seguir simplemente anclados a unos modelos que están siendo reevaluados hace ya mucho tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención y por tus muy interesantes puntos de vista. Yo quisiera plantearle algo corto a los tres ponentes para que lo respondan también de manera muy sucinta antes de darle la palabra a los participantes. Es que ustedes tres han coincidido en señalar factores muy relacionados con los modos de producción, con los patrones de consumo, con patrones de índole cultural, ¿cierto? Y han coincidido en su diagnóstico. También han coincidido en la importancia o la necesidad de un cambio. Y un cambio que tiene que ver tanto en las prácticas como en los valores y más allá con los paradigmas, con los que la misma sociedad se está pensando. En ese sentido, tengo dos preguntas que me gustaría que discutiéramos. En primer lugar, más allá de estos llamados de atención, más allá de estas situaciones críticas que nos están mostrando o estos cuestionamientos, ¿qué tanto consideran ustedes que esta situación tiene un potencial transformador realmente? Estos cambios que ustedes están señalando y que están planteando como necesarios, ¿qué tanto creen ustedes que se puedan dar? ¿Cómo se están imaginando ustedes una sociedad o una humanidad post-coronavirus? Y si creen ustedes que esos cambios paradigmáticos realmente podrían darse o simplemente se van a quedar allí como en una alerta. Y la segunda pregunta relacionada con la primera es, ¿cómo se ven ustedes como humanistas y como profesores, ¿cierto? Como educadores? ¿Cuál creen ustedes que sería su rol y el rol de la academia, especialmente el rol de un departamento como el de humanidades, en ayudar a jalonar esos procesos de cambio cultural y de paradigmas? Vamos a comenzar en el mismo orden en el que comenzamos. Comenzaría con Valentina. Valentina, te voy a dar micrófono, te voy a dar la palabra para que puedas hablar. Listo, Valen. Listo. Bueno, ¿cuál sería el potencial transformador de la crisis? Creo que es un debate que se ha generado en algunos espacios académicos. Se ha popularizado un poco el debate entre Zizek y este otro filósofo surcoreano, olvidé el nombre, en el libro que sacaron sobre Sopa de Wuhan, en el que Zizek postula que esta crisis va a generar que haya una mayor regulación del mercado, una mayor participación de lo público, posiblemente unas mejorías o unos avances en una reestructuración de un Estado social de derecho, mientras que en la otra esquina el otro filósofo explica que esta pandemia lo que ha generado también es que ha concentrado el poder en el Estado. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el que estuvo tambaleándose si continuaban las sesiones del Congreso, que es el poder legislativo. El poder jurídico pues está haciendo teletrabajo, lo que implica que hay también unas dificultades. Y pues muchos de los estados están en estado de emergencia o en estado de excepción. Además de eso, para las prácticas de aislamiento de los contagiados, se están cada vez más adquiriendo mayores datos y mayor información personal íntima sobre las personas. En el caso de Rusia, por ejemplo, están haciendo reconocimiento faciales
en algunas cámaras de vigilancia para que los que están catalogados como contagiados permanezcan en cuarentena, y si no lo hacen, pues reciben alguna amonestación por parte del Estado. Entonces, yo creo que es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar, pero creo que hay una serie ahí de variables para pensárselo. Yo considero desde mi postura que las estructuras, los modelos de producción y los sistemas políticos, los significados éticos, filosóficos y culturales están profundamente arraigados. Me parece que una transformación de ello es muy complicado, muy difícil, pero considero que el COVID y estos espacios, por ejemplo, la universidad, los espacios educativos, los espacios políticos, son oportunidades, como lo decía al principio, para pensárselo, para reflexionarlo. Y creo que ahí la educación juega un papel muy importante. Considero que el destino no está fijado, no está escrito, que nosotros podemos, y en ese sentido también pensarse lo que implica la ciudadanía, porque la ciudadanía implica sentirse partícipe, sentirse doliente, sentirse perteneciente a una misma comunidad, entender que el papel del Estado no es independiente de mí, sino que cada decisión que se tome por parte del Estado, como lo estamos viendo con Duque, tiene afectaciones en mi vida cotidiana y en mi vida íntima y en la de mi familia. Agrego también frente a, bueno, si nosotros sabemos y hemos estado un poco en consenso, y la comunidad científica también, que el origen del virus, el origen de esta pandemia está relacionado con los sistemas de producción y con las formas en que el ser humano se ha relacionado con los animales silvestres y no silvestres. Las discusiones al respecto de ello por parte de los gobiernos han sido muy limitadas. Incluso en los medios de comunicación encontramos un montón de artículos que nos explican cómo funciona el COVID, cómo se está desarrollando, cuál es el número de contagiados, cuáles son las predicciones, la curva, estrategia de supresión, estrategia de contagio, pero no se habla mucho sobre, por ejemplo, la agroindustria o la cría intensiva industrial. O, bueno, se habla un poco sobre la naturaleza, se muestran los videos, pero es decir, si hay unas causas identificadas, ¿sí?, que no están 100% comprobadas, pero están en un porcentaje importante comprobado. Si hay un consenso dentro del mundo científico frente al origen de ello, ¿por qué no se está discutiendo más sobre eso? Y como lo decía en mi intervención, pues tiene que ver con intereses muy específicos de grandes capitales, como Monsanto, como Cargill, que pues van a generar resistencias a que se lleven a cabo transformaciones. Entonces yo considero que sentirse ciudadano, a propósito de nuestra formación ciudadana, es también participar en las formas en las que se debe transformar el mundo desde las diferentes esferas. Muy bien, Valentina. Muchas gracias. Vamos ahora a darle la palabra a Germán para que nos comparta sus impresiones. Ya te voy a activar, Germán. Listo, Germán, tienes la palabra. Ya. Bueno, yo brevemente, yo creo que el potencial transformador de esta pandemia, el COVID mismo, es muy grande, pero yo desconfío que la humanidad entera vaya a sufrir profundos cambios en los modelos de producción y las formas de relacionamiento con la naturaleza. Es posible que haya cambios a nivel de la globalización económica, se hagan ajustes, los estados miren más hacia adentro y ese tipo de asuntos de economía, pero en lo geopolítico quizás se den algunos cambios, algunos ajustes, pero yo creo que en general la humanidad no va a aprender. No es lo suficientemente confrontante esta pandemia, y no estoy desconociendo los muertos, pero no es suficiente para que, como lo llamó en se me olvidó ahorita, el que escribió Las venas abiertas de América Latina, Galeano, no es suficiente para que los amos del mundo entiendan que hay que hacer modificaciones ya a esos procesos productivos. No se trata de parar ya, se trata de gradualmente pensar en unas transiciones. Frente al papel mío como docente, insistir en formar ciudadanos políticamente comprometidos, que sepan qué es lo que se está jugando
en las relaciones público-privadas. Yo pienso que es lo que hay que seguir insistiendo en eso. Y termino con una idea para todos. Creo que los mayores problemas de la humanidad están en que empezaron cuando nos olvidamos de la fragilidad del ser humano e ignoramos la de los ecosistemas, y eso nos convirtió en una especie muy peligrosa, una especie con una capacidad perturbadora de los ecosistemas muy fuerte. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, Germán, por tu apreciación, muy valiosa. Y voy a darle ahora la palabra a Rodrigo. Rodrigo, tienes la palabra. Yo creo que históricamente es posible identificar el desarrollo de esas dimensiones de la conciencia humana a la hora de considerar su responsabilidad ética en su vida social, ¿no? Recuerden ustedes que inicialmente era impensable hablar, por ejemplo, de derechos de los animales, ¿sí? Eso era algo impensable en gran parte de la tradición del pensamiento occidental, realmente. Y aquellos quienes se arriesgaban en tratar de hablar de derechos de los animales, pues muchas veces eran tildados como si eran académicos, como obviamente daba para la burla. Si se hablaba de otras dimensiones, obviamente también generaba cierto tipo de sospechas, ¿no? Pero gradualmente la humanidad ha logrado interiorizar el hecho de que es posible hablar seriamente en términos de derechos de los animales. Creo que lo mismo está pasando cuando hablamos de los derechos de la naturaleza. Algo análogo ocurrió en la historia del pensamiento con el tema de los derechos humanos. Ustedes saben que los derechos humanos también es el resultado de esas luchas históricas de la humanidad, y cada vez también más fuerte desde esas luchas incluso de género, donde la mujer está desde su voz, está logrando empoderar y ocupando ese lugar que debe ocupar en la sociedad, el manejo del poder. Y eso se puede hablar, y en ese sentido, yo creo que sí es posible rastrear el potencial transformador que tiene por vía de la educación esas miradas desde la mente y la conciencia humana. En ese orden de ideas, creo que la actual crisis también es una oportunidad para de pronto superar esa arrogancia, empezar a superar esa arrogancia. Puede ser que se requieran otro tipo de crisis más adelante. La que vivimos ahora también se suma a crisis anteriores, en donde cada vez tomamos más conciencia de que no podemos seguirnos pensando de manera soberbia y arrogante como sujetos autónomos, independientes, racionales, sino que está cada vez más claro que somos organismos, ¿sí? Y que como organismos que cohabitamos con otros organismos, somos altamente vulnerables, dependientes, ¿sí? Como decía también ahora Germán y Valentina, seres frágiles. Y la interiorización de ese tipo de hechos, cuando logra tejer la conciencia de una sociedad, pues tarde o temprano debe empezar a generar cambios desde la perspectiva de la responsabilidad que yo tengo
para garantizar el florecimiento, el despliegue, el potencial de todo organismo viviente, humano y no humano. Esto tal vez se pueda hacer de manera imperceptible, pero creo que sí podemos esperar un cambio gradual. Hay autores sin caer, obviamente, en el sueño, son, en cierta forma, pensadores que no pierden la esperanza. Yo creo que ese es un aspecto fundamental en el cual también debemos educar, y con esto doy paso al rol que tenemos como profesores, como profesoras, ¿sí? Promover cierto tipo de concepciones fundamentadas en esa capacidad humana para la esperanza, ¿sí? Y desarrollar herramientas para nunca perder la esperanza. ¿Esperanza en qué? En el potencial que tiene el ser humano para cambiar aquello que sabe que no está funcionando bien. Pero principalmente dentro de la dimensión educativa y pedagógica, creo que todavía nos falta recorrer todo un camino a la hora de atravesar esos currículos, esos procesos de formación desde una dimensión que es pilar en el mundo contemporáneo. Y es esa dimensión de la conciencia ecológica del ciudadano. Ya se está empezando a hablar en clave de ciudadanía ambiental. Entonces, es imprescindible realmente lograr incorporar a estos procesos de formación el desarrollo de una conciencia ecológica. Es decir, esa capacidad que tiene el individuo para verse como un habitante más del planeta, y esa capacidad que tiene el individuo para aproximarse a la realidad, ya no solamente desde una de las orillas de la construcción del pensamiento heredado por la modernidad racionalista y tecnocientífica, no por una orilla que nos reta a todos a ensanchar nuestros horizontes mentales para empezar a comprender también desde la imaginación, desde la intuición, desde nuestras capacidades afectivas, lo que somos, nuestro lugar en el mundo y lo que debe ser esa relación con un mundo no humano. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Ya he estado recogiendo las intervenciones y las preguntas de asistentes que tienen preguntas tanto de profesores como de estudiantes. Y voy a comenzar entonces por darle la palabra al profesor Fernando Suárez, que ya la había pedido hace algún tiempo. Después del profesor Fernando, quiero que escuchemos al profesor Guido Hurtado, que también tenía una intervención. Y después ya pasamos a revisar las preguntas que me han estado mandando por el chat interno. Profesor Fernando Suárez, voy a activarle el micrófono y le voy a dar la palabra. Fernando, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, gracias Adrián y compañeros, estudiantes, profesores, que estamos participando en esta primera convocatoria a raíz de la situación en la que estamos y aprovechando también estas tecnologías, quiero hacer pues una intervención breve y sencilla. Le he llamado la paradoja del SARS-CoV-2. Para mí, esto me ha generado una reflexión como ser humano muy profunda, porque el SARS-CoV-2, como le han identificado los científicos, los epidemiólogos, los infectólogos, existe en el planeta, hizo su aparición, como le decía Valentina, no sabemos cómo fue su aparición, aún hay hipótesis, ahí no hay evidencia, sobre todo si fue una mutación, si fue una selección natural, si fue una adaptación a los humanos, pero ese virus ha existido
de o bien él ya mutado, transformado, adaptado, o bien este virus en su estado natural, aún no lo sabemos. Ahora solamente hay hipótesis, hasta que no se diga lo contrario, creeremos a lo que los grandes científicos del mundo dicen. El hecho es que está con nosotros. El hecho es que hemos tenido un encuentro con él o con ellos, y el hecho es que hace parte del universo, de la naturaleza, de la vida. Él, que le llamamos así SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, como también le han identificado estos mismos científicos, a mí me llama la atención, por eso le he titulado a mi breve intervención La paradoja ante el SARS-CoV-2 en relación con los humanos, porque este virus ciertamente es frágil, sí, es muy frágil, es diminuto, basta un poco de jabón para desintegrarlo, para destruirlo, entre comillas, para matarlo, pero paradójicamente es muy poderoso, tan poderoso que nos tiene paralizados a la humanidad, nos tiene a todos en alerta y nos tiene a todos confinados para defendernos de ellos o de él. Hablo así con naturalidad, como otro ser que existe en este planeta. Nos tiene con miedo, incluso con algunos visos hasta de paranoia, ha generado incluso problemas de tipo psicológico y psiquiátrico. O sea, él es frágil y es poderoso. Ante los humanos, que somos los más evolucionados del planeta, que somos los más evolucionados del universo hasta ahora conocido, que somos los más poderosos, que hemos dado muestras de nuestra potencialidad y nuestra racionalidad y nuestro dominio en el planeta, que hemos transformado en pocos años los diferentes ecosistemas, que hemos extinguido cantidad de especies, que estamos haciendo alarde de nuestro potencial tecnocientífico. Sin embargo, un virus nos tiene confinados, nos tiene casi paralizados, nos tiene al borde de una crisis económica y una crisis mundial, nos tiene a puertas de una transformación del mundo, en todas las dimensiones, económica, psicológica, política, social, cultural, religiosa y todo. Entonces, es la relación que tenemos los humanos con la naturaleza, y el SARS-CoV-2 hace parte de esa naturaleza. Y ha generado en nosotros también una paradoja. Él en sí es paradójico, pero ante nosotros también somos paradójicos, porque siendo los más evolucionados y poderosos del planeta, a su vez estamos asustados, estamos atemorizados y estamos ante un reto tecnocientífico, ante el SARS-CoV-2, como lo hemos estado ante el VIH y lo seguimos, el virus de inmunodeficiencia, como lo hemos estado ante el SARS-CoV-1, el del ébola o el de diferentes enfermedades que han producido, o las diferentes, lo que hacía Valentina al principio, todos los virus, y no hablamos de bacterias todavía, que han producido todas las enfermedades que conocemos hasta ahora y las que no hemos conocido. Fernando, ya voy a terminar, para darle la palabra a los ya voy a terminar, disculpe Adrián, deme un minuto más y ya termino. Yo sé que no voy a hablar más. Entonces, este SARS-CoV-2 nos tiene ante un reto. ¿Cuál es el reto? Y ya voy terminando. El reto es convivir con él, con el SARS-CoV-2. Hay que convivir. Hasta con el peor enemigo hay que convivir. Hasta con el que nos cae re mal hay que convivir. Y el SARS-CoV-2 nos cae mal y tenemos que convivir con él. ¿Convivir cómo? Mediante una vacuna, que es el reto que tenemos ante el SARS-CoV-2 y ante muchos otros virus que nos han acompañado. Tenemos que convivir siendo más prudentes y preventivos y prevenir el contagio, porque todos sabemos cómo nos contagiamos con él. Tenemos que ser más preventivos ante los sistemas de salud, que es lo que nos tiene colapsados, porque no estábamos preparados para una enfermedad como la COVID-19. Y tenemos que convivir para prepararnos de pronto a otras mutaciones o a otras transformaciones o a otras formas, como pueden aparecer nuevos virus como este, que pueden ser más letales, y no es por asustarnos, pero eso hace parte de, pensábamos que el VIH era lo peor que había aparecido en el planeta, pero mire que este es más letal, es más frágil y es más poderoso. Qué pena, me pasó un poquito, Adrián, hasta ahí va mi intervención. Muchas gracias, Fernando. Quiero detenerme un momento en las intervenciones de los profes para darle voz también a los estudiantes. Me parece muy importante que tengan su oportunidad para hablar. La estudiante Laura Cuellar pregunta lo siguiente.
Y esto va para los tres. Ya que todos tocaron los factores relacionados con el consumo, el cambio total es algo complejo debido a que todo lo relacionado con el consumo tiene como prioridad un factor económico por encima del cuidado de la naturaleza. En ese orden de ideas, piensan que es necesario crear un control de natalidad como alternativa a disminuir el consumo. Esa es la pregunta que nos deja Laura. Voy a mencionar otras dos preguntas más para tenerlas allí en paquete. Segunda pregunta viene de Juan Camilo Pérez. Dice, buenas tardes. Me gustaría preguntarle al profesor Rodrigo cuáles son los medios o dispositivos que él consideraría viables para emprender la revolución de los paradigmas ontológico y epistemológico. Y en tercer lugar, la estudiante Laura Obregón pregunta, respecto al comentario final del profesor Germán, que nos olvidamos de la fragilidad del ser humano, y el comentario del profesor Rodrigo sobre la arrogancia, tengo una forma de llamarlo y es, subraya la estudiante, delirio de omnipotencia. Y sobre esto, la coyuntura en la que nos enfrentamos en estos momentos, ¿podemos pensárnosla como un freno o como una ayuda para no continuar en esta actitud? Voy a dejar con esas tres preguntas, profe, para que conversemos con los estudiantes. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a comenzar con Germán. Después seguimos con Valentina. Voy a buscar, ya te doy la palabra, Germán. Listo, Germán. Ok, bueno. Gracias a Laura y a los compañeros estudiantes que están participando. A Laura yo le contestaría brevemente autocontrol de la natalidad. No me gustan las medidas de control, pero sí que sobre todo los jóvenes de hoy entiendan que traer más seres humanos a este mundo hoy, yo creo que es quizás de las mayores irresponsabilidades en estos momentos. Entonces yo invitaría quizás como propuesta al autocontrol de la natalidad. Y sobre el delirio de la omnipotencia, yo no creo que nos alcance. No creo que nos alcance, no va a ser suficiente esta pandemia para transformar a la humanidad entera. Somos muchos, hay relaciones geopolíticas muy importantes y vuelvo a los amos del mundo. Mientras los amos del mundo no sufran y no los toquen, este tipo de tragedias no van a modificar su comportamiento. Infortunadamente, tengo una profunda desconfianza en los amos del mundo, así que no creo que vamos a dejar esa omnipotencia. Gracias. Gracias, Germán. Vamos a darle la palabra ahora a Valentina. Valentina, ya te voy a activar. Muy bien, Valentina. ¿Qué responderías a los estudiantes? Espérate, listo. Espérate que te estoy tratando de activar el micrófono. Ya. ¿Ya? Vale, sí, te escuchamos. Bueno, gracias por las preguntas. Frente a la pregunta sobre control de la natalidad, me parece que es una buena pregunta porque efectivamente la cantidad de la población en el mundo preocupa, también preocupa que, pues, así lo ha dicho Naciones Unidas, el principal factor, no porque también están los sistemas productivos que no se toman en consideración, pero digamos la reproducción humana es uno de los principales factores de contaminación. Entonces genera como un debate y unas reflexiones muy interesantes. Sin embargo, un poco como lo decía Germán, creo que debemos tener cuidado sobre las restricciones de las libertades y de los derechos fundamentales. Han existido otras experiencias en el pasado sobre controles de natalidad a propósito de las venas abiertas y creo que Galeano lo retrata en el libro, lo que fue el control de la natalidad por parte del Fondo Monetario Internacional en Perú a ciertas comunidades indígenas y comunidades rurales pobres, que implicó una concepción muy clasista en la que se determinaba más o menos quiénes podían y quiénes no podían tener hijos, y pues no se acompaña de otras formas de formación más integral en donde se concibe la sexualidad, se concibe la natalidad de otra manera mucho más pedagógica, mucho más educativa. O también se vieron varios casos muy complejos en China con las políticas de control de la natalidad. A propósito de eso también existe en este momento una tensión frente a las necesidades que se deben tomar para el control sanitario de la pandemia,
y las libertades fundamentales, como lo decía, por ejemplo, la libertad de movilidad. Muchos exigimos rápidamente que se cerraran las fronteras para no permitir el ingreso de personas que estaban posiblemente contaminadas, y leía a otros académicos y militantes que decían, cuidado, o sea, es importante que las personas entren en una cuarentena, pero no sabemos las condiciones individuales de la gente que necesita viajar, que necesita estar en otro país, cuál es, digamos, su situación personal en ese momento. Entonces, como lo dice un poco Germán, prefiero que hayan otro tipo de estrategias para el control de la natalidad que sean más de tipo preventiva que de tipo punitiva. Y frente al síndrome de omnipotencia, no entendí si era que la pandemia lo va a transformar o si es que estamos viviendo de ello, o si es que lo hemos interiorizado. Creo que un poco sí, creo que un poco hay una idea de que efectivamente podemos con todo, y a pesar de que hay alertas permanentes de las diferentes organizaciones internacionales frente a los recursos naturales, frente a las condiciones de salud, pues muchas veces hacemos caso omiso a ello, también por nuestras condiciones y las limitaciones que hay. Pero creo que sí tenemos un poco de ese síndrome. Muchas gracias, Valentina. Y le doy la palabra al profesor Rodrigo y seguimos con otra ronda de preguntas que tengo aquí en lista. Rodrigo, adelante. Ya te voy listo. Muchas gracias a los estudiantes por las preguntas. Lo primero que se debe considerar es que la crítica es al consumismo, no al consumo. Obviamente, como consumidores, tenemos ciertas necesidades básicas que son necesarias satisfacer para el sostenimiento de nuestra vida como organismo. Tal como se señalaba ahora, somos dependientes y esa es una precisamente de nuestras tendencias. Pero la crítica que se suele hacer es a una cultura consumista. Y ahí era donde se recogía una de las frases que retoma el profesor Richman a partir de un congreso de ética ecológica que hubo ya hace varios años en España, creo que fue ese congreso, en donde una de sus premisas era suficiente es mejor. Entonces, ese suficiente es mejor es una crítica a los hábitos de consumo de los miembros de las sociedades contemporáneas, en tanto que también hay allí una responsabilidad. Y esto con el propósito de hacer ver que la crisis ambiental, tanto las locales como globales, no va en esas dos caras de la moneda. No solamente centrar nuestra atención en los modelos de desarrollo y de producción a gran escala, sino también en las posibilidades de un cambio cultural para pasar del consumismo al consumo responsable. Otro aspecto que preguntaban los estudiantes está asociado a la natalidad. Recuerden ustedes que uno de los grupos o sectores más fuertes que se ha abanderado la cuestión del control a la natalidad es el movimiento de la ecología profunda. Entonces, el movimiento de la ecología profunda, en una de las premisas de su plataforma, señala precisamente que una de las causales de la crisis ambiental global es la sobrepoblación e indica a renglón seguido que una de las formas de superar entonces la problemática es con el control a la natalidad. Pues bien, esto ha dado lugar a muchas críticas y entre otros aspectos,
es que también origina esa separación en el pensamiento ecologista contemporáneo. Es decir, en dónde está esa frontera para que no caer en lo que autores como Luc Ferry señalan el gran peligro de los ecologismos radicales. Bueno, para algunos de nosotros, de pronto la crítica de Luc Ferry puede ser un poquito fuerte, pero en cierto sentido es comprensible porque Ferry lo que hace es comparar esta premisa con un efecto tipo pendiente resbaladiza que podría dar lugar a una especie de neonazismo. Para algunos puede ser muy exagerado, pero para otros no tanto, si vemos en detalle, también un poco de la ideología de esa Alemania nazi, que obviamente impuso cierto tipo de controles a ese tipo de ideal de humanidad, y en la legislación alemana de la Alemania nazi había una legislación que se preocupaba mucho por proteger la campiña alemana. ¿Sí? Entonces, el alemán de la época era muy orgulloso de esa relación del pueblo destinado a dominar la tierra, el pueblo ario, y la relación con la naturaleza y con el cuidado de esa naturaleza virgen siempre estuvo muy estrecha a esa construcción de esa Alemania con las catástrofes que trajo. Entonces, lo que critica Ferry es la prudencia, sobre todo para no interpretar este tipo de concepciones de forma de que se pueda tergiversar, conducir a una pendiente resbaladiza que involucre usar cualquier tipo de medios para lograr el fin. ¿El fin es deseable? Sí, porque se trata en últimas de mantener la estabilidad de la comunidad biótica o la comunidad ecológica. Pero también debemos ver con mucho cuidado y detalle los medios para lograr dicha finalidad. También, pues me parece muy importante lo que hace la pregunta del estudiante sobre la posibilidad de romper con ciertos paradigmas. Nunca ha sido fácil el cambio paradigmático en el desarrollo de los pueblos o de las naciones. Pero generalmente para que se den, son necesarios crisis, son necesarios momentos en los cuales los pueblos se ven realmente abocados a redireccionar o retomar el rumbo de acción, ya sea en la forma como se comprende el mundo, la realidad, o la forma como se organiza sociopolíticamente y también económicamente un pueblo, una nación. Pero estos cambios de paradigma son necesarios o resultado inherente si vamos a aceptar un desarrollo o una evolución también en las mismas sociedades. No solamente un evolucionismo interpretado como desde un evolucionismo biológico de las especies, sino que también podemos ver que las sociedades y las culturas no son estáticas, son dinámicas. Por lo tanto, en cierto modo, podemos decir que también evolucionan. Y no puede existir evolución en las sociedades sin esa ruptura con ciertos paradigmas para seguir desplegando todo ese potencial humano que todavía, mucho del cual todavía no logramos dimensionar. Y lo de la arrogancia, pues es el gran reto. Yo creo que ahí la educación jugará un papel muy importante para romper con esa arrogancia que nos sigue generando muchos males.
no solamente nuestras relaciones intersubjetivas, sino en cuanto a la forma como nos apropiamos del conocimiento y cómo concebimos la relación con la naturaleza. Es uno de los grandes retos de la educación, entre ellos la educación para el cuidado también de la vida. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a los estudiantes. Muy buenas preguntas. Quiero darle la palabra a Guido y después les presento 3 preguntas más que tenemos y podemos ir cerrando el espacio. Guido, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por este espacio tan importante en tiempos de COVID-19. Primero que todo, pues yo quiero agradecer a Germán, a Valentina y a Rodrigo lo que han planteado, me parece muy importante. Y de cara a eso me voy a referir a 2 aspectos que hacen parte de la pregunta que les hizo Adrián sobre cuáles podrían ser las perspectivas, si se quiere, que se vendría, o el escenario que se vendría después de esto. Y la segunda pregunta que hizo Adrián tiene que ver con lo educativo. Frente a lo primero, yo voy a colocar una premisa para iniciar desde ahí. La premisa es que, claro, estamos frente a un escenario de incertidumbre. Lo que vaya a pasar no lo sabemos. Pero yo estoy en parte de acuerdo con Germán, en tanto yo soy un tanto pesimista frente a lo que va a pasar, porque voy simplemente a basarme en cifras y rápidamente pues dejaré sobre la mesa lo que yo creo. En el mundo somos 7.700 millones de personas, esto más o menos datos de la ONU del 2019-2020, de los cuales 3.400 millones viven en niveles de pobreza. Hasta hoy, el COVID-19 ¿sí? ha contagiado a 2.223.240 personas en el mundo y las consecuencias fatales es que nos deja 152.328 muertos. Como no tengo tiempo, simplemente las cifras me sirven para apoyarme qué tanto porcentaje de esos 7.700 millones de seres en el mundo han muerto, un porcentaje relativamente bajo. Y esto podría ser escabroso, lo que estoy planteando. La Segunda Guerra Mundial nos dejó 50 millones de muertos, entre los cuales 120.000 japoneses que murieron en las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki. No sabemos exactamente cuántos millones de judíos, pero algunos calculan que más de 6 millones de judíos. Y el día que se tomaron Berlín, los aliados, pues ese día murieron 500.000 civiles. Es decir, aquí hay una cifra muy alta. ¿Y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial vino un estado del bienestar que se debilitó y está debilitado, pero de alguna otra manera el mundo cambió, pero no con esa idea que teníamos algunos de que el mundo tendría un cambio potencial. Ahora bien, ¿será que esto sirve, este COVID-19 sirve para desmontar esta humanidad que cabalga sobre la explotación de recursos escasos para generar riqueza con unos altísimos niveles de consumo? Es la pregunta que yo me hago. Y me voy otra vez a las cifras. ¿Sí? De 7 países en el mundo, que son los 7 países, los grandes los países desarrollados, son los que más muertos colocan. Es decir, de los 152.000 muertos, los 7 países, los principales 7 países del mundo colocan 115.000 muertos y colocan 1.400.000 contagiados. El resto son de un sinnúmero de países, una lista de países no tan desarrollados como eso. Ahora bien, ¿el cambio va a ser inmediato? Yo no creo. Yo no creo que el cambio sea inmediato. Es decir, yo allí, digamos que no sabría cómo. ¿Que van a haber cambios? Sí, van a haber cambios, pero no creo que haya un cambio inmediato. A corto plazo no creo. Y cuando estoy hablando a corto plazo, estoy hablando inclusive de un quinquenio, estoy hablando de varios años. O sea que no creo ahí sobre todo. Ahora bien, lo que sí sé es que no es una época de cambios. Esto es un cambio de época.
pero yo no sé cómo la vamos a nombrar. Algunos llamaron hace rato la posmodernidad, yo no sé si esto se llame así, pero lo que sí va es un cambio de época. ¿Cómo lo vamos a nombrar? No sé, no tengo nombre, pero allí tengo, digamos, un pesimismo como lo tiene Germán. Ahora bien, la segunda pregunta. Entonces, no sigo haciendo lo que he venido haciendo, no, por el contrario. Pues seguiré haciendo docencia, pero de alguna otra vez jugándome en el sentido de verdaderamente poder trabajar en el plano local, allí donde estamos, en la Universidad Autónoma y donde vivo, etcétera, etcétera, la posibilidad de construir verdaderamente, ahora sí, unos individuos capaces de pensarse a sí mismos, ¿sí? No individualistas, pero sí individuos en el sentido de empezar a ser más críticos, si se quiere, ¿sí? Más, digamos, autónomos como tal. Pero lo que yo sí creo es que la educación nos tiene que dar para algo, para empezar a construir. Si queremos un nuevo mundo, tal vez no estemos vivos mucho, es construirlo de abajo hacia arriba, es decir, potenciar lo local. A mí me parece que no va a haber un cambio de arriba hacia abajo, porque esta burguesía recalcitrante cada vez más, no digo la palabra, no va a operar de esa manera, no va a operar. Muy ¿sí? seguido. Entonces, lo que sí nos toca es a nosotros empezar a formularnos desde lo local, de todo eso que se llama la biopolítica, empezar a sacar las herramientas precisas para deconstruir ese mundo que yo no creo que cambie ni siquiera en 5 años. Es decir, de la manera como queremos. Muchas gracias, Guido. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Guido. Y ya antes de continuar con el debate, voy a plantear unas preguntas más que son de profesores y que tienen que ver un poco con lo que estamos diciendo y con tu intervención, Guido. La profesora Beatriz Calle, que ya nos ha abandonado porque tuvo una reunión junto con Claudia, y son preguntas pues, de ambas. Beatriz se pregunta, ¿cómo ven ustedes el riesgo al que están expuestos los pueblos originarios? Las otras preguntas son más de carácter pedagógico. La profesora Claudia Roldán, antes de irse, preguntó si como docentes de institución, bueno, Beatriz, aquí estás, gracias. Como docentes de una institución de educación superior, como seres humanos, ¿cómo podemos pensarnos el respeto a la vida cuando en Filipinas el presidente señala que quien no acata las órdenes de confinamiento debe tirarse a matar? En algunos países de Europa debe dejarse a morir a otros, privilegiando a unos sobre otros. ¿Qué pasa con el respeto a la vida? ¿Cómo conversamos con los estudiantes sobre esto? Y hay una pregunta también de la asistente Ana Aguirre, que le plantea algo a Germán que me parece muy importante. Dice, si la cobertura del sistema educativo colombiano intenta estandarizar los contenidos para contextos urbanos y rurales, hablando de colegios, ¿cómo se podría articular la concepción educativa de la sostenibilidad en el contexto de la educación rural? ¿Y cuál sería la ruta para permitir a las comunidades responder a una situación como la que estamos atravesando actualmente? Y la pregunta finalmente, José también me preguntaba algo sobre la pedagogía, porque José plantea que esta situación ha hecho que nuestra pedagogía entre en crisis. Entonces, nuevamente, ¿cómo podríamos pensar estas redefiniciones en nuestras prácticas pedagógicas desde la universidad? Allí lo tendríamos las preguntas pedagógicas, más la pregunta de la profesora Beatriz sobre la situación de los pueblos originarios en estas circunstancias. Entonces, voy a darle la palabra a Valentina, que la tengo, hace rato no habla, y después vamos con Germán y con Rodrigo. Valentina. Ok, bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a referirme primero a la que se relaciona con las comunidades indígenas y con las comunidades originarias. La UNIC y también pues distintas organizaciones se han preocupado mucho por las condiciones de vulnerabilidad social y económica en las cuales se encuentran las comunidades indígenas. Tenía entendido hasta la última información que hay 4 indígenas de 2 comunidades distintas que están en una situación de contagio. También las comunidades indígenas de La Guajira han manifestado que tienen unas carencias
muy grandes, no solamente económicas, pero también sanitarias, lo mínimo como por ejemplo es el acceso al agua. Y si extendemos el análisis a lo que es, por ejemplo, las comunidades afro o el Pacífico colombiano, también hay una fuerte preocupación frente al caso de contagio en el Chocó. Los índices de pobreza multidimensional nos muestran que las zonas periféricas, que es en donde hay mayor población afro y mayor población indígena, son las que tienen las condiciones más precarias en términos de acceso al trabajo, en términos de acceso a servicios públicos, en términos de las condiciones de vivienda. Y pues lo que hemos observado, y esto han sido muy críticos también algunos sectores frente a la romantización de la cuarentena, es que aunque biológicamente hay una especie de igualdad frente al virus, socialmente hay unas fuertes desigualdades que se ven reflejadas en las condiciones de protección que algunos pueden asumir como la cuarentena y que otros no pueden asumir. Entonces, no tengo como una respuesta más allá de la preocupación, de la fuerte preocupación, y de ver también cómo el confinamiento exacerba o agudiza esas desigualdades sociales que existen en el mundo, ¿no? Me imagino que han visto las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, 70% de las personas fallecidas por coronavirus son afroamericanos cuando representan solo 30% de la población de la misma ciudad. Ha sido también las cifras parecidas frente a la población latina. Y otro tipo de fenómenos como la violencia de género que ha aumentado y las formas en las que se desplaza la violencia pública y se manifiesta en los ámbitos privados. Entonces, pues me parece que allí hay una fuerte preocupación frente a esas comunidades, como también hacia las comunidades negras y hacia quienes no tienen las condiciones para el confinamiento. La otra pregunta sobre las estrategias pedagógicas, pues yo considero, como lo había dicho anteriormente, que ponen crisis también en términos de las modalidades y las, de pronto, metodologías, pero pienso que es una oportunidad muy valiosa porque nos hace pensar, digamos, este momento de la pandemia nos pone en discusión el tipo de Estado, las condiciones, por ejemplo, de acceso a la salud, de acceso a los servicios públicos, pone en discusión las desigualdades étnicas, sociales y de género frente a las tasas, por ejemplo, de mortalidad o de letalidad, frente a la violencia de género, pone en discusión las relaciones del ser humano con la naturaleza y yo, por lo menos en las clases, estoy permanentemente pensando en ello, los estudiantes también están conectados con eso, entonces permite hacer ese tipo de relaciones. ¿Esas eran las dos preguntas? Sí, Valentina, creo que ya podemos dejar allí y pasar a los demás para que terminemos antes de las 4. Muchas gracias, Valen, por tus apreciaciones. Sigamos entonces con Germán, que tenía preguntas específicas dirigidas para él. Germán, ¿qué nos tienes tienes la palabra? Ok, gracias por las preguntas. Rápidamente, sobre las comunidades, pues solamente para que entiendan el carácter perverso de quienes están hoy en el poder, la circular de la ministra del Interior que quería virtualizar las discusiones sobre consultas previas en los territorios indígenas y afrocolombianos. Entonces, ese ya da una dimensión del nivel de relacionamiento con nuestras comunidades indígenas y ancestrales. Y sobre la pregunta sobre la educación, bueno, ya están los procesos de educación, lo que tenemos que hacer es que se fortalezcan, garantizar la autonomía territorial de indígenas y afrocolombianos y ponerle límites a las ciudades. Así de claro y así de sencillo y así de difícil. Yo dejaría así. Muy bien, Germán, muchísimas gracias. Y terminaríamos entonces con Rodrigo. Rodrigo, tienes la palabra. Solo haría énfasis o empezaría más bien en la cuestión de la pedagogía y de la educación. Una educación que realmente debe tener algunas características para el ciudadano contemporáneo. Y una de esas características es que obviamente la educación debe promover un pensamiento que tenga las dimensiones que le permitan al individuo abordar el mundo y la realidad
desde la complejidad, ¿sí? No solamente dar lugar a ese, al modelo de comprensión, desarrollo cognitivo afianzado en una lógica inductiva o deductiva, ¿sí? Que suele ser característico también en la educación de las humanidades, de las ciencias sociales, sino en qué medida desde las humanidades y las ciencias sociales estamos dispuestos a abrirnos a dialogar con las ciencias de la vida, las ciencias ambientales, de la tierra, para realmente empezar a ampliar nuestros horizontes mentales y empezar a decodificar también el mundo y la vida desde esa perspectiva ecosistema, es decir, con la capacidad para identificar interrelaciones, para comprender lo que significa la vida, lo que significa el reconocernos como organismos que genera interdependencias, relaciones de complejidad con otros organismos, aquello que es fundamental para contribuir con la sustentabilidad, pero también con el equilibrio de esa comunidad ecológica. Ya no solamente se trata de pensar en función de una comunidad ética o política, sino ampliar nuestro horizonte para pensarnos, como diría Leopold, en función de ser miembros de una comunidad ecológica. Y ahí la función de la educación es fundamental. Pensaría también en introducir una educación ambiental que no solamente se queda en la capacidad que tienen los individuos para plantar, para reciclar, para cuidar los ríos, que de por sí es muy positivo, sobre todo cuando se inculca en los niños y en las jóvenes generaciones, en los jóvenes, pero también traducir una educación ambiental más crítica, yo diría ético-ecológica, pasar de un ambientalismo superficial a realmente pensar desde una perspectiva ecológica profunda, sin querer decir con ello que debamos simpatizar con movimientos como el de la ecología profunda. Aquí el término profundo lo utilizo simplemente en el sentido de comprender desde ese encuentro y diálogo de saberes, como diría Lev, comprender cada vez mejor qué es la vida, qué significa la vida y cómo la podemos sostener. Respecto a las comunidades indígenas, pero yo también diría que a los campesinos, a las comunidades afrodescendientes. Obviamente, cuando hablamos de riesgo, que vivimos en una sociedad de riesgo, el riesgo es en general para todos como individuos vulnerables, pero obviamente hay comunidades que pueden ser mucho más afectadas porque en momentos de crisis esa exclusión, esa marginación, esa situación de pobreza o de injusticia social, por supuesto, se agrava más, ¿sí? Sobre todo cuando no llega el Estado. Pero la cuestión del riesgo es algo que deberíamos tener todos en la mente, ¿sí? Es una característica de la condición humana, ¿sí? Y en ese sentido, afrontar el riesgo será siempre un reto para el individuo, pero también para la forma como nos organizamos y como estamos pensando y asumiendo un rol de parte de las instituciones que en lo posible deben proteger o deben evitar en lo posible las repercusiones de lo que significa constituirse o constituirnos como individuos y sujetos que estamos constantemente expuestos al riesgo en cualquiera de sus dimensiones. Muy bien, Rodrigo, te agradezco mucho.
Antes de cerrar, nuestro decano que nos está acompañando ha pedido la palabra y decano, tiene usted el espacio. Gracias. Primero que todo quiero agradecerles a todos los asistentes la participación, la iniciativa que se ha tomado. Es muy pues loable en la medida en que estos espacios que deberíamos tener, diríamos, o aspiramos a tener siempre en el círculo académico, tanto en el campus físico, que es nuestra aparente cotidianidad normal, pues debería, que aspiramos a hacerlo, pues bueno, hoy, en virtud de esta condición, lo podemos hacer. Y como desde todos los escenarios se está diciendo, pues también es darle como valor y hacer de toda crisis, como dicen los planificadores, una oportunidad, ¿no? Y en esta ocasión, pues, la estamos teniendo. Me alegra mucho ver tantos estudiantes allí en la participación y, por supuesto, pues, los profesores y profesoras. Quisiera como dar como de todo lo que he escuchado, como algunas 3 o 4 ideas que quisiera también dejar como reflexión simplemente. La primera de ellas es que creo que todo acto o toda situación crítica siempre nos conduce a revisar nuestra conciencia de sí. Cuando se nos muere un familiar muy íntimo, muy cercano, alguien muy cercano a nosotros, cuando hay cualquier situación compleja, pues siempre hay una reflexión sobre qué somos, ¿cierto? Y en esa circunstancia, pues creo que la gran invitación es a mantener siempre esa reflexión sobre esa conciencia de sí, una conciencia de sí que nos convoca a mirar esa doble dimensión entre tantas que tenemos, pero que desde hace tiempo varias corrientes de pensamiento nos invitan a tenerlas presentes, ¿cierto? Una primera, esa situación de límite. Somos sujetos limitados, seres limitados o finitos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo con esas aspiraciones de tener, de querer no tener límites, o sea, de querer siempre ser más que finitos o caminar hacia lo que un autor como es Paul Ricoeur invita a mirar hacia la infinitud, ¿cierto? Porque tenemos conciencia de crear significados, crear símbolos, crear representaciones, y se nos vuelve inevitable eso. Entonces, ¿qué es lo que hoy, en esta circunstancia que esperamos poder ser transformada? Porque lo que pasa es que hoy la estamos viviendo nosotros, pero si miramos en la historia de la especie de la humanidad, pues ha habido muchísimas situaciones complejas para afrontar, y hoy nos toca afrontar a nosotros esto. Y siempre toda generación maximaliza lo que vive, y es una tendencia que tenemos. Entonces, no sabemos si dentro de 20 años habrá una cosa muchísimo peor que esta, pero para nosotros es claro que entendemos que esto es lo máximo, obvio. Entonces, tener siempre esa conciencia de sujetos, cómo llenarla de significación, cómo llenarla de símbolos, que es esa capacidad de ser infinito o de tender hacia la infinitud, nos da a nosotros esa posibilidad de dar un salto o de más que un salto, de avanzar en esa búsqueda de conciencia humana cada vez mejor. El segundo elemento sobre lo que se planteó varias veces de la relación con los animales, los otros animales, ya recordemos que también somos animales, porque somos animales que nos autodenominamos humanos. Y siempre, es decir, yo me pregunto si toda nuestra condición biológica no está siempre vinculada al mundo animal, siempre ha estado. Es decir, siempre ha estado en el sentido de que nos relacionamos como especie con el conjunto de las otras especies. Una pregunta que nos venimos haciendo hace muchos años atrás, por lo menos quienes hemos tenido alguna relación más directa con el tema de la malaria, por ejemplo, es ¿cuántos millones de seres humanos no han matado el mosquito que genera la malaria? Muchos millones, ¿sí? Y eso no es porque nosotros estemos alterando en sí mismo esa especie, es porque hay otras condiciones circunstanciales que
que indudablemente rebotan en esta especie. Entonces, sin minimizar y sin decir que no estamos generando un impacto negativo hacia los otros animales, es como que dimensionemos que hoy tenemos que revisar esa relación histórica, cómo hoy nos puede servir. Tercer elemento, rápido para no terminar esto en algo extendido, es que de lo que creo hoy, yo que nos está llamando la atención en una relación de ciudadanía, que también fue otra idea que impactó, es que los gobiernos y los estados, particularmente el nuestro, quieren mostrar o están aprovechando tal vez para identificar que hay unos enemigos que no permiten afrontar la pandemia. Entonces, un primer enemigo es el concepto genérico de democracia. Entonces, y cuando hablamos de democracia es porque hay unas reglas, es porque hay unos contrapesos, y entonces si queremos darle toda esa fuerza al Ejecutivo, pues terminamos siendo una dictadura como, y aprovechando para sacar una serie de normas que a favor de la pandemia terminan, o invocando la pandemia, pues terminan siendo antidemocráticas, porque va contra los derechos de muchas de las personas. Y así sucesivamente, entre otras, el tema de la economía, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar, es que nos están llevando a pensar que el tema de la economía está fundamentalmente relacionada con nuestro comportamiento y la pandemia, y creo que lo que nos invita, como algunos nos han invitado en varios artículos, es miremos dónde es que está realmente el capital acumulado, donde se ha generado riqueza por participación de toda la sociedad, y está en el sector financiero. Y ese es el que ahora quieren otra vez volverle a darle la mano sacando de los fondos, como algunos interpretan, personas que estaban en los fondos privados, llevarse al fondo público. Pero eso es un ejemplo nomás de todo el punto. Y bueno, no quiero extenderme más. Creo que nos invitan a muchas reflexiones esta situación, y a buena hora que se ha organizado este foro, y que los siguientes nos ayuden a tener muchos elementos. Nunca nos pondremos de acuerdo, porque por eso somos infinitos, la conversación es infinita. Pero sí podemos establecer estos espacios para crecer más en humanidad. Muchas gracias, Ramírez. Muchas gracias, decano. Muchas gracias a todos por su asistencia, a los ponentes por sus presentaciones, a los asistentes por sus preguntas y por acompañarnos. Estoy muy contento de ver la participación fue nutrida, y me agrada mucho también como profesor y como jefe de Departamento de Humanidades ver que esas discusiones están materializando el proyecto académico de la facultad, y que nuestras grandes apuestas epistemológicas y éticas y filosóficas están materializándose en ese tipo de discusiones, y me agrada mucho eso. Los quiero invitar entonces al foro que se va a realizar la próxima semana, a esta misma hora, el próximo viernes, que va a tener por temas generales la relación entre el Estado y la sociedad civil en estos tiempos de coronavirus. Te agradezco muchísimo la presencia y espero verlos entonces en próximas ocasiones. Tengan todos un muy buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.